Venga para acá. Ahí se ve como estoy viendo las estrellitas nomás. ¿Querés tecito? Ya. Glicina, prolina. ¿Y cuál es la hidroxiprolina? Ya, continuamos. Entonces estamos analizando Quiero escucharte. Perdón. uno de los componentes, ¿no es cierto?, importantes de la matriz extracelular, que corresponde a la proteína del colágeno. Bueno, todas estas proteínas, y enfocado, ¿no es cierto?, al colágeno en particular, son dinámicas, o sea, son moléculas que están constantemente produciéndose, renovándose. Se van dañando y se van renovando, ¿ya? Indudablemente que a través del tiempo, por el problema de envejecimiento, esto se va alterando. Y eso es lo que va afectando de a poco, ¿no es cierto?, en cierta medida, cierta funcionalidad de los tejidos. Aquí está un poco lo que les dije anteriormente. Como específica tenemos la biosíntesis del colágeno, donde ya dijimos que la célula especializada que produce esta molécula corresponde al fibroblasto. Lo interesante de esto, aparte de, ¿no es cierto?, de hidroxilación, es que se produce una fase intracelular y vemos que una molécula bastante compleja, triple hélice, y esta molécula sale al exterior. ¿Ustedes creen que esta molécula va a pasar fácilmente al exterior? No, requiere un mecanismo específico y vamos a verlo. Y en el exterior, ¿qué ocurre? Se produce una maduración extracelular hasta obtener, ¿no es cierto?, la molécula compleja que va a formar parte de la materia extracelular, ¿no es cierto?, que espacialmente tiene esa composición, esa estructuración. Molécula muy compleja. Aquí tenemos un tejido que no sé si me lo pueden identificar ustedes desde el punto de vista histológico. ¿Qué tejido corresponderá? Correcto. Bien. Tenemos, ¿no es cierto?, la epidermis, la dermis, teratocórnea. Y aquí tenemos enfocado específicamente y aumentado un componente de la piel de la matriz celular que corresponde a la membrana basal. Y la membrana basal está conformada por una serie de componentes, entre los cuales tenemos un colágeno, que es el colágeno tipo 4, y una de esas componentes de láminas. Aquí tenemos los componentes. Son la laminina, fibronectina, tactina y otros componentes moleculares como los proteoglicanos integrinos. Todos estos componentes estructuran lo que se conoce como membrana basal, que conforma parte de estas macromoléculas dinámicas de esta matriz extracelular. Las membranas basales, insisto que no anoten específicamente porque esto lo van a tener, cumplen, ¿no es cierto?, un rol importante de sostén fisiológico epitelio. Pero además, por toda la estructuración que ustedes ven acá, de láminas y a su vez componentes proteicos que también incluso van a tener algunos carbohidratos, presentan carga. Y fundamentalmente presentan carga aniónica. Carga aniónica quiere decir carga negativa. Y otro rol importante que cumplen las membranas basales es, aparte de ser un sostén fisiológico, realizar procesos de filtración. ¿Qué es lo que es filtración? Vamos a que filtración, desde el punto de vista de un líquido, enfocado a un líquido, corresponde a forzar a pasar un líquido por una barrera que tiene porosidad, donde normalmente las moléculas de agua pasan fácilmente, una molécula más sencilla, sin carga, apolar, y las moléculas que por su tamaño y por su característica de carga o no presentar carga pueden pasar por esta barrera, pasan. Y las que por tamaño o por carga no pueden pasar, por tener carga, un sector negativa y por tanto igualdad de carga se refiere,
no pasan con facilidad esta barrera por filtración. Ahora, esto no tiene una importancia tan fundamental a nivel de la piel en esta estructura, pero sí tiene importancia, por ejemplo, las membranas basales que están rodeando las células endoteliales del vaso sanguíneo. Y vamos a ver que las células se nutren de los vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares, y ahí se produce una dinámica de moléculas y se produce una verdadera filtración a través, ¿no es cierto?, de la pared de los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, y de paredes más delgadas, entre los cuales tenemos membranas basales. Y específicamente tenemos una estructuración fisiológica muy especializada que corresponde al glomérulo, que conforma la unidad básica funcional de la actividad del riñón. Y en el glomérulo se realiza el proceso fundamental de la filtración, que es el primer proceso que se lleva a cabo de la sangre para realizar la limpieza de la sangre en términos generales, la depuración, como se dice desde el punto de vista fisiológico, y de esa manera se va a formar un producto de evacuación líquido que hace la orina. Por lo tanto, ahí vamos a ver la importancia de este proceso de filtración en base a las membranas basales. Otro componente de esta matriz extracelular son los proteoglicanos. Los proteoglicanos son moléculas complejas de naturaleza proteica que tienen la particularidad de corresponder a un cuerpo de proteico, pero que contiene en su composición carbohidratos, que son unos polisacáridos llamados glicosaminoglicanos, que tenemos diferentes tipos, llamados por sulfato, parasulfato, queratansulfato, sulfato. Esos son polisacáridos, que vamos a ver cómo se estructura con este componente proteico de cuerpo, ¿no es cierto?, llamado ácido hialurónico. Estas moléculas, antes de entrar en la estructura molecular espacial, también poseen carga negativa. Por lo tanto, también dentro de la matriz extracelular cumplen un rol filtrador. Pero su rol más importante corresponde a que son muy hidrofílicos. ¿Qué quiere decir? Que se unen a gran cantidad de moléculas de agua. Y por lo tanto, forman geles hidratados. Y ocupan grandes volúmenes. Es decir, este componente es el que va a dar volumen al tejido y a su vez urgencia al tejido. Por lo tanto, le va a dar hidratación al tejido. Vamos al tiro de la molécula, para que vean un poco, ¿no es cierto?, la estructuración espacial. ¿Se dan cuenta? Parece una guirnalda de Navidad. Aquí tenemos el cuerpo core, aquí tenemos proteína de unión y aquí tenemos los polisacáridos. Esta estructura espacial es la que tiene esta gran, ¿no es cierto?, capacidad hidrofílica, que en general tienen las proteínas. En general, las proteínas son hidrofílicas, pero en particular esta estructuración le da, ¿no es cierto?, esta gran propiedad de formar geles hidratados incluso en bajas concentraciones. Bueno, esto no lo he recalcado mucho, pero seguramente ustedes estas moléculas algunas veces las han escuchado. Sobre todo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista dermatológico. Resulta que estas moléculas, en forma real, no se pueden absorber por la piel. ¿Ya? Ni la molécula de colágeno, ni tampoco una molécula de proteoglicano. Y por lo tanto, hace muchos años que en realidad están vendiendo pomadas, en términos reales. Enfocado, por ejemplo, de que a lo mejor con cremas ricas en colágeno, ricas en proteoglicanos, podría, ¿no es cierto?, provocar que la piel, ¿no es cierto?, se mantenga por más tiempo con menor posibilidad de envejecimiento, lo cual no es tal, puesto que el factor genético ahí es fundamental. Lo que sí, indudablemente, que el factor genético influye en forma, ¿no es cierto?, preponderante, pero también podemos evitar factores ambientales extremos. Por ejemplo, si alguien se va a trabajar a Calama, ¿no es cierto?, y trabaja, ¿no es cierto?, a pleno sol todo el día, indudablemente que su piel se va a afectar si no se cuida la piel, ¿no es cierto?, mediante protectores solares, etc. Por ejemplo. Pero desde el punto de vista de que mediante este proceso de incorporación exógena, o sea, a nivel de crema, yo puedo mejorar, ¿no es
es cierto?, una estructuración interna, eso es mentira. Tampoco pensando, por ejemplo, en consumir colágeno. Entonces, decir, no, pues tú tienes un problema de colágeno, por lo tanto tienes que consumir colágeno y de esa manera tú vas a mejorar colágeno. Mentira. Porque en el fondo uno no consume colágeno. O sea, uno consume colágeno, pero en el fondo no absorbe colágeno. Porque esta molécula no va a poder ser capaz, este es protoglicano, pero en el fondo una molécula de colágeno, y tampoco protoglicano, no va a ser capaz de atravesar la pared intestinal. Puesto que vamos a ver más adelante que el proceso digestivo fundamental es llevar las macromoléculas en moléculas sencillas para que puedan ser absorbidas. En el caso de las proteínas, llevarlas a aminoácidos. En el caso de los carbohidratos, llevarlos a monosacáridos. En el caso de los lípidos, llevarlos a ácido graso. En el caso hipotético que se pudiera absorber a nivel intestino, ¿habría un proceso de rejuvenecimiento? No, tampoco. Porque tienes que pensar que en el fondo esta molécula de tamaño grande, como de circulación, va a llegar en forma específica a esa zona. ¿Inyectarlo en una torrente sanguínea? No, tampoco, porque en el fondo tiene que haber un proceso paulatino, ¿no es cierto?, de reparación o bien de dinamismo de reparación. Y ¿Sí? yo sé que el colágeno es una partícula muy grande y yo trabajo relativamente con crema y con tratamientos y todo eso. Y trabajaba vendiéndolo a médicos, todo lo que era colágeno hidrolizado, ¿ya? Y lo recomendaba mucho como postoperatorio. Claro, lo que pasa es que como... Lo que pasa es que ayuda, en el fondo, ayuda un poco a los procesos reparativos como tal, ¿ya? Ayuda, ¿no es cierto?, a que, a ver, ¿cómo podríamos decir? De hecho, existen incluso algunos estudios, por ejemplo, en el caso de la baba caracol, por ejemplo, que eso se ha visto que tiene algunos componentes enzimáticos que pueden, ¿no es cierto?, ayudar al proceso reparativo. Fundamentalmente las cremas, que incluso ayudan a los procesos reparativos, van enfocadas a mantener la hidratación, ayudar a la hidratación y al grado de grasitud, ¿ya? Pero no enfocadas de que externamente puedan llegar las moléculas que provoquen el proceso de reparación, ¿ya? Que es un proceso bastante complejo e interno. Es como la parafina, porque la parafina, a pesar de ser una molécula también, que está compuesta de carbono e hidrógeno, también repara la piel y mejora el colágeno. Claro, pero es que ahí sí hay una diferencia. Es un componente, ¿no es cierto?, un hidrocarburo, y el hidrocarburo es un componente un poco diferente y menos complejo, ¿ya? Entonces, en el fondo, todos estos tratamientos, incluso algunos tratamientos naturales que son bastante, se han visto bastante eficientes, bastante buenos. Por ejemplo, el caso del ¿cómo se llama? Se me fue el nombre en este momento. Esta hierba, ¿no es cierto?, el natico. Efectivamente tiene un proceso desgastante, ayuda al proceso de reparación, porque la cicatrización es un proceso de reparación, ayuda. Perfecto. Pero en el fondo, no pensar que con moléculas externas nosotros podemos lograr un proceso reparativo. De hecho, no sé si han visto, en la actualidad existe un ¿cómo se llama? Un réglame de una crema, no va a dar el nombre, que empieza con B, ¿no es cierto?, y que habla de el ácido hialurónico. Y habla en cuanto a los poros, y si se dan cuenta sucintamente, habla de que tapa los poros. Y que por lo tanto dice que como que simula, o bien, ¿cómo se dice? No es que simule, sino que borra momentáneamente las líneas de expresión. Que es la actualidad. Ahora, estos son, por ejemplo, los polímeros que se inyectan. Esos son los famosos polímeros que se inyectan para dar mayor volumen, ¿ya? Y que indudablemente al inyectarse, ¿cierto?, y localizarse, absorben agua y por lo tanto dan más volumen. Ahora, el problema está en que a medida, a través del tiempo, empiezan, ¿no es cierto?, a disgregarse, indudablemente. Por lo tanto, no es permanente. Ahí tenemos un aumento mayor, digamos, este aumento menor y aumento mayor. O sea, partimos por esta molécula y ahí vemos un aumento menor. Para que vean, ¿no es cierto?, la dimensión de este aumento sería una micra. Profesor, ¿qué era el agregan? ¿Ah? ¿Agregacan? Agregacan es una de las proteínas estas. Estas son las proteínas que están acá. Es la que, donde se sostienen los ¿cómo se llama?, los glicosaminoglicanos. Y aquí tenemos la proteína lúlica con el ácido hialurónico. O hialuronato. Ya hemos visto, ¿no es cierto?,
tres componentes con funciones específicas dentro de la gran funcionalidad de esta matriz. Otro componente, quizás un poquito más sencillo, pero sí muy importante, corresponde a la elastina. La fibra de elastinas corresponde a una malla que tiene la propiedad de extenderse y recoger, por lo tanto le da la propiedad elástica a los tejidos. Y muchos tejidos tienen propiedad elástica. El útero, la vejiga, vaso sanguíneo, la piel, el pulmón. Muchos tejidos, unos con mayor incluso intensidad, por ejemplo el pulmón. El pulmón, ¿no es cierto?, un tejido, ¿no es cierto?, por excelencia de funcionalidad de tejido elástico. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que muchas patologías pulmonares crónicas se relacionan con alteración del tejido elástico. Se da en el tejido elástico y la propiedad del pulmón se afecta. ¿Pero qué propiedad? La propiedad elástica. ¿Qué esto es importante considerar? ¿Qué significa algo elástico? ¿Alguien sabe, como podría definir, en una sola palabra, qué significa algo elástico? Que vuelve a su posición original. Ya, pero no fue una sola palabra. Pero es correcto eso. Pero en una sola palabra no podría definirlo. Blando, Algo elástico es algo... blando, ¿Ah? blando. No, Móvil. no. Indeformable. Indeformable. Eso es algo elástico. Por lo tanto, es algo que se estira y va a su función original. Eso es elástico. Y eso está dado por la estructuración, ¿no es cierto?, de esta fibra elástica. Entonces, el colágeno, por ejemplo, le da la fuerza tensil, los proteoglicanos, ¿no es cierto?, la urgencia y hidratación de los tejidos, junto con las membranas basales, ¿no es cierto?, una función fixadora. La fibra elástica le da la propiedad, ¿no es cierto?, elástica a los tejidos. ¿Por qué recalco esto? Porque no es lo mismo decir elástico que distensible. Porque distenderse es una propiedad. Pero resulta que algo puede distender y puede no volver a su función original. Y eso es importante, ¿por qué? Porque resulta que el pulmón dañado, un pulmón dañado puede tener una propiedad muy distensible, pero poca propiedad elástica. Y por ejemplo, ocurre en el caso del fumador. El individuo fumador, que paulatinamente se va dañando el tejido elástico por la nicotina, tiene una propiedad distensible fácil del pulmón, pero poca propiedad elástica. Y eso hace que el pulmón, que por su funcionalidad se llena de aire en forma pasiva, y posteriormente por propiedad elástica, o sea, por función original, se va retirando el aire. Al perder esa propiedad, el pulmón va acumulando más aire. Y ahí lleva la patología llamada enfisema pulmonar. Y eso tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque resulta que se afecta la ventilación, proceso fundamental en la respiración. Es decir, el aire del pulmón no se puede renovar fácilmente. Y por lo tanto, cae, ¿no es cierto?, en deficiencia de oxígeno permanente y el individuo que finalmente termina a veces dependiendo de una oxigenoterapia permanente. Intoxicaciones pueden afectar el tejido elástico. Tóxicos, por ejemplo, en el caso de los mineros. Antiguamente existía un tóxico que dañaba bastante el pulmón en una empresa bastante enigmática en nuestro país, Pizarrero. ¿Y el componente cuál es? La peste. La pestosis. La pestosis provoca, por un lado, cáncer en el pulmón y además daño en el tejido elástico, que pueden ser procesos patológicos. Bueno, el otro componente es la fibronectina. La fibronectina es una molécula más sencilla, pero muy importante. ¿Por qué? Porque es una doble cadena polipeptídica unida por puentes de sulfuro que presenta secuencias aminoácidas específicas que se conocen como dominios, representadas por estos colores específicos. Por lo tanto, un dominio dentro de una proteína, y en particular de la fibronectina, son secuencias aminoácidas específicas. Estos dominios se unen a moléculas específicas. Y por lo tanto se unen a moléculas de colágeno, protoglicano, a fibra elástica, a superficie celular. Por lo tanto, esta molécula es la molécula integradora de la matriz celular, porque es la que enlaza las diferentes moléculas de esta matriz junto con el enlace hacia la célula. Recalco aquí también, eso sí, que existe una fibronectina que no es tisular, que se conoce como fibronectina plasmática. Esa fibronectina plasmática se produce en el hígado y que se encuentra circulando en forma soluble y es una proteína
que va a formar parte del proceso de la coagulación. Proceso fisiológico muy importante para evitar, ¿no es cierto?, pérdidas sanguíneas cuando se rompe un vaso sanguíneo, fundamentalmente mediano o pequeño. ¿Okay? Bueno, y eso corresponde a nuestra matriz celular, como dije, lo recalqué para entender la gran importancia que tiene en el funcionamiento celular y por tanto el funcionamiento de los tejidos. Como les dije, no voy a entrar en análisis específico del funcionamiento celular porque esto ya deberían saberlo. Deben recordar ustedes, ¿no es cierto?, la estructuración global de una célula con sus diferentes organelos, ¿no es cierto? Membrana celular, membrana nuclear, membrana celular y otra serie de membranas que forman estructuras de organelos como, ¿cierto?, el citoplasmático, el Golgi, lisosomas, mitocondrias, etc. Y eso, ¿no es cierto?, lo van a ir ustedes repasando paulatinamente. Voy a recalcar algunas consideraciones específicas, por ejemplo, la membrana celular, membrana plasmática. Esta membrana es extremadamente compleja. Y es tan compleja que incluso algunos investigadores científicos se han dedicado su vida a estudiar el funcionamiento de la membrana plasmática. Y por lo tanto se habla de fisiología de membrana plasmática. Y es tan así que incluso, mucho, ya les dije, no se conoce tan bien todavía 100%, que incluso hace como 2 o 3 años, un médico, científico ganador del Premio Nobel de Medicina, lo obtuvo porque demostró la presencia de un nuevo fenómeno de transporte de membrana plasmática. Para que veamos esto, la complejidad y que todavía incluso hay mucho que no se conoce con respecto a la membrana celular. Esta membrana fue estructurada, y con eso también se ganó el Premio Nobel de Medicina, a comienzos de 1970, lo cual no es muchos años, son 70, pero en realidad, desde el punto de vista de todo lo que uno sabe, ¿no es cierto?, desde que se están iniciando las investigaciones, no es tanto tiempo. Y corresponde a una bicapa lipídico-proteica, y los lípidos corresponden a fosfogliceros, fosfolípidos, esteroles, etc. Lo interesante es que estos lípidos de membrana van a ser materia prima para la síntesis de varias moléculas de función especializada. Como por ejemplo, esteroides, existen las hormonas esteroidales, mensajeros químicos, mediadores de la inflamación, etc. Las proteínas que estructuran esta bicapa lipídico-proteica son unidades globulares que están como flotando en esta bicapa lipídica. Bicapa lipídica que ustedes, ¿no es cierto?, vamos a ver, tienen un polo hidrofóbico externo, ¿no es cierto?, y internamente tienen el componente hidrofílico, o sea que se podría unir a la molécula de agua. Y las proteínas cumplen varias funciones, o sea, hay proteínas con funciones especializadas. Indudablemente que función estructural. Algunas proteínas son muy complejas y actúan como bombas para el transporte activo de iones, un fenómeno que vamos a tener que entender. Primero, ¿qué se entiende por transporte activo? Y lo realizan bombas iónicas. Y de hecho, esto va a ser muy importante, puesto que algo que se descubrió hace mucho tiempo, puesto que existe una gran cantidad de bombas y de una bomba especializada en la célula y que forma parte de la fisiología celular y que de hecho frente a situaciones de daño celular una de las primeras alteraciones y mecanismos de daño que finalmente puede provocar la muerte celular está enfocado a daño del transporte activo de estas bombas. Por ejemplo, y la vamos a recalcar, que es la bomba más ampliamente distribuida. Y ahí vamos a ver un ejemplo cómo debemos integrar el conocimiento más que memorizar. Porque ya vamos a entrar en el ejemplo, ahí les voy a preguntar qué acción tiene esa bomba. La bomba 4. A lo mejor si se acuerdan o no. Algunas proteínas son portadores. ¿Qué significa? Que llevan sustancias a favor del gradiente.
Primero, concepto. ¿Qué significa gradiente? Gradiente quiere decir diferencia de concentración. ¿Y qué quiere decir a favor del gradiente? A favor del gradiente quiere decir que lleva desde un lugar de mayor concentración a menor concentración de suelo. Eso a favor del gradiente. Para ello no se gasta mayormente energía. ¿Por qué? Porque no hay resistencia, podríamos decir, para que se traspase el fluido. Todo lo contrario con que ocurre con la bomba, porque la bomba lo llevan contra gradiente de concentración o contra gradiente eléctrico. Y para eso se requiere energía. De forma bastante importante. Otras proteínas forman conductos que se abren paso para ciertos iones. Son como compuertas que se abren frente a ciertos estímulos para abrir y cerrar. Y en cierto momento, ¿no es cierto?, dejan pasar iones. Y aquí, por ejemplo, estos conductos o canales son los que explican el proceso de comunicación en base a excitación de células nerviosas, células musculares. Célula nerviosa integradora, comunicándose con millones de otras células nerviosas y además comunicándose también con células musculares. La célula muscular, al excitarse, responde con una acción mecánica que es la contracción. Otras son receptores para neurotransmisores. Y eso es muy importante porque en la actualidad ya incluso se está estudiando el mecanismo más íntimo que implica la acción a nivel de las células, de receptores. Por ejemplo, una patología que en medicina humana está ya hace mucho tiempo provocando bastantes casos y de hecho se ha llevado a una especialización que corresponde a la diabetes y ya se habla del diabetólogo. Diabetes que también se puede en nuestros animales, fundamentalmente animales de compañía que tienen una vida media más larga y también relacionado en algunos aspectos por cierta similitud con la vida del ser humano. Resulta que seguramente ustedes han escuchado el término, ¿cierto?, de insulina resistencia. Algo lo han escuchado seguramente. Bueno, va enfocado a que la insulina es una hormona, y lo vamos a tomar nuevamente, me adelanto un poco, que va a activar una proteína de membrana para permitir el ingreso de glucosa a gran parte de la célula del organismo. Y eso implica que esta hormona tiene que tener un receptor. Ese receptor capta la información y se manda la información, ¿no es cierto?, a la activación de una proteína. También el caso de un neurotransmisor que implica el mismo concepto. Tiene un receptor y manda la información hacia el interior dependiendo del tipo de célula. Se está estudiando incluso ya a nivel de receptores el problema de la diabetes, que puede ser un problema de un receptor de superficie o puede ser la internalización de la información del receptor. Se está llegando, ¿no es cierto?, a un estudio cada vez más íntimo de la patología específica. Enzimas que reaccionan a la superficie celular. También proteínas que se encuentran en la superficie celular tienen funcionalidad de enzima. Y estas enzimas ayudan a que se utilicen ciertos componentes, sobre todo colesterol, como se habló delante, para la síntesis de moléculas de acción especializada a nivel fisiológico. Esto es muy interesante. ¿Ustedes no han hecho inmunología o ya hicieron inmunología? La inmunología es la ciencia que más se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años. Ciencia muy compleja. Y la inmunología tiene un ítem dentro de la fisiología. Puesto que un organismo funcionando normal, a su vez también es capaz de defenderse frente a la agresión. ¿En qué va con esto? Que resulta que a nivel de superficie también existen proteínas conocidas como glicoproteínas, o sea, proteínas con grupo glúcido, que están relacionadas, aquí enfocado, a favorecer la producción de anticuerpos contra invasores. La verdad de las cosas es que en el fondo están enfocadas a estimular el proceso inmune, el proceso de combatir, ¿no es cierto?, agresiones específicas. Voy a tratar de resumirlo y hacerlo lo más sencillo porque en realidad esto es relativamente complejo. Esto está enfocado a lo que se conoce como el concepto de complejo de histocompatibilidad. Podríamos enfocarlo, por ejemplo, el caso de los trasplantes. ¿Qué es lo que es compatibilidad? Bueno,
a nivel de células, todas las células del cuerpo sintetizan, y eso implica que, ¿no es cierto?, tenemos su DNA, y dentro del DNA existe un lóculo especializado que se llaman los genes de histocompatibilidad, que sintetizan a través, ¿no es cierto?, del retículo endoplásmico y del Golgi unas proteínas específicas que son de naturaleza glicoproteica. Y tenemos las glicoproteínas de clase 1, que las presentan todas las células nucleadas. Tienen una estructura semejante a esto, en realidad un poquito diferente, en realidad es así. Así, una cosa así. Bueno, ¿qué ocurre? Que todas estas células presentan estas glicoproteínas, pero resulta que estas glicoproteínas presentan un surco acá, y ese surco presentan una estructura proteica propia, interna, que corresponde a lo que se conoce como antígeno propio. Antígeno propio. Y esto es muy importante para el proceso de histocompatibilidad y el proceso inmunológico. ¿Por qué? Porque existe un batallón de células del sistema inmune llamadas linfocitos T, y específicamente una población específica conocida como citotóxico. Linfocito T citotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas, que las células nucleadas presentan estos antígenos propios hacia el exterior mediante estos receptores. Y estos son captados por esta célula, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de captar estos receptores de membrana. Y esto, por ejemplo, es como un militar, un sector armado, que se encuentra que está alterado, la destruye. Y de esa manera, por ejemplo, las células normales presentan antígenos propios normales. Y esta célula lo reconoce como propio, normal. Y ese fenómeno se llama tolerancia. O sea, tolera esa célula como normal. Pero resulta que una célula infectada por un virus, o una célula tumoral, que puede ser también por un virus, o por un daño, ¿no es cierto?, del DNA por diversas causas, empieza a presentar antígenos propios alterados. Y al presentar antígenos propios alterados, esta célula citotóxica la detecta. ¿Y qué es lo que hace? La destruye. Y ese, por ejemplo, es el mecanismo inmune de control de las células tumorales. ¿Qué relación tiene esto con respecto a la histocompatibilidad? Que si nosotros inyectamos un tejido de un individuo a otro, enfocado a la misma especie, indudablemente que presenta antígenos propios diferentes. Y ahí está el concepto de compatibilidad. Es decir, la compatibilidad quiere decir que se debe encontrar el individuo que tenga lo más cercano, a pesar de que no va a existir, excepto que sean gemelos univitelinos. Que incluso puede que no sean tampoco iguales, porque existe un concepto que se llama epigenética, que significa que durante el desarrollo pueden haber pequeñas variaciones de los genes y eso hace que presente también pequeñas variaciones de los antígenos propios. Bueno, y resulta de que estas proteínas de membrana son fundamentales para reconocer, como digo, lo propio y no lo propio, y por lo tanto, si insertamos células extrañas a un organismo, y muy extrañas, se provoca toda una respuesta inmune severa, y por lo tanto, no puede, ¿no es cierto?, provocarse la mantención de ese tejido. Resulta que el individuo que tiene compatibilidad quiere decir que esto es cercano, pero igual hay una posibilidad de agresión. Y esa agresión se debe controlar con fármacos que bajan la inmunidad de por vida. Por lo tanto, un individuo que tiene un trasplante de por vida tiene que, ¿no es cierto?, dar con fármacos que controlen su inmunidad. Porque la compatibilidad 100% no existe.
De ahí abocado esto, como hablamos delante, de guardar, no sé, células pluripotenciales, células madre, cosa que se puede utilizar el propio individuo o bien individuos semejantes de compatibilidad. ¿Alguien usted está notando? ¿Sí? Este mecanismo muy parecido a lo que pasa en la eritrolactosis fetal. Parecido, exactamente. Muy parecido, el mismo- Lógico, porque en el fondo ahí no hay compatibilidad de sanguínea y se empieza a provocar un cierto obstrucción de flujo. El mismo linfocito. El mismo, claro, citotoxia. Exactamente. Profesor, Bueno. ¿y cómo se identifica para un previo trasplante cuando son antígenos propios? Son estudios genéticos específicos. Ay, Que es marcado. Que cada especie ya se ha demostrado a qué locus se encuentra, en qué gen se encuentra. de ahí se saca y de ahí Se va con la se codificación. ve si es compatibilidad. Claro, la compatibilidad cercana. Ese es un tipo, ¿ya? Es un tipo enfocado a ese aspecto. Pero otra función muy importante corresponde que existen células específicas que presentan otras glicoproteínas que también, ¿no es cierto?, implica codificación a nivel del DNA, a nivel de la síntesis, ¿no es cierto?, retículo endoplásmico, Golgi, y que finalmente llegan a la superficie, esta sí que así, que corresponde, bueno, esta es la clase 1. Esta sería, ¿no es cierto?, glicoproteínas, proteínas clase 1. Y esta corresponde a las glicoproteínas clase 2. Bueno, ¿qué ocurre? Estas glicoproteínas clase 2 las presentan células especializadas llamadas células presentadoras de antígeno, cuyo principal representante es una célula que seguramente la han escuchado nombrar, conocida como macrófago. ¿La han escuchado nombrar? Sí. Macrófago se llama así porque tiene la propiedad de fagocitar grandes estructuras. Y vamos a entender qué significa fagocitar porque corresponde a un proceso de traspaso de moléculas de gran tamaño a través de la membrana. Bueno, resulta que, ¿qué ocurre? Que aquí lo que dijimos es presentar antígenos endógenos propios o bien antígenos propios alterados. ¿Ya? Aquí ocurre que esta célula presenta antígenos externos. Por ejemplo, el macrófago fagocita una bacteria. Esa bacteria se internaliza y se procesa. Y dentro de ese proceso se sacan ciertos componentes llamados determinantes antigénicos, que son generalmente secuencias aminoácidas. Por otro lado, viene la síntesis de esta molécula, esta glicoproteína clase 2, y en un momento en el citoplasma, este determinante antigénico se coloca aquí en el surco, que tiene una secuencia aminoácida específica. Y se presenta al exterior, en ese surco, ese antígeno específico. Este antígeno exógeno, presentado por esta célula presentadora de antígeno, entre los cuales está el macrófago principal representante, se lo presenta a una población específica, linfocitos T, llamado helper, o ayudador, o H. Y este líquido T, al tener, ¿no es cierto?, la capacidad de receptores que se unen, ¿no es cierto?, con afinidad a estas glicoproteínas, manda señales de diferente naturaleza. Manda señales, por ejemplo, a linfocitos B para que se activen y se transformen en células plasmáticas y estos producen anticuerpos. Y ahí está enfocado, muy sencillo, lo que es la salida. No sé si se acuerdan, antes que se me fuera la pantalla. Fácil. Dice, glicoproteínas que favorecen la producción de anticuerpos contra invasores. Entonces, ¿qué significa? Esta glicoproteína, clase 2, que fue reconocida, ¿no es cierto?, por el T. helper, ayudador, y esto es un antígeno específico, por ejemplo, una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli. Entonces, resulta de que presenta un determinante antigénico Escherichia coli y se desencadena una respuesta inmune
específica contra Escherichia coli, produciendo anticuerpos. Y los anticuerpos los producen los P activados, que se conocen como células plasmáticas. Se conocen después células plasmáticas. Estos producen anticuerpos, que son moléculas también muy parecidas a estas, glicoproteínas, que son como una I, que tienen un segmento estable y un segmento variable. Este segmento variable específico es como la llave para cada cerradura. Por lo tanto, este anticuerpo va a ser específico frente a la agresión de esta Escherichia coli. Y va a ayudar, por lo tanto, a neutralizar y a controlar esta infección. Ya sea que la enfermedad sea menos intensa, si este agente es muy patógeno, o bien, si a veces no es tan patógeno, a que no se haga la enfermedad. Y ahí viene el concepto de la inmunología que tiene memoria. ¿Por qué? Porque resulta que aquí nacen clones de células B, por ejemplo, quedan clones de células B, y por otro lado, me faltó decir que también se activan otras células, y T, ¿no es cierto?, que empiezan a activar a otras células que son, por ejemplo, las células inmunocompetentes de acción rápida, por ejemplo, los neutrófilos, o sea, los glóbulos blancos, neutrófilos, los basófilos, etc. Y por lo tanto aquí se produce lo que se conoce como inmunidad celular y la inmunidad humoral, que es la de anticuerpos. Por eso que esta glicoproteína, antígeno exógeno, es muy importante para producir, ¿no es cierto?, por ejemplo, estos cambios. El concepto de vacuna, ¿qué es lo que es una vacuna? Es introducir un antígeno de un germen, un agente agresor controlado por procesos biológicos muy específicos y que desencadena la respuesta inmune sin provocar el efecto patológico. Desgraciadamente, con algunas vacunas ocurrió que se ha revertido la situación. Con algunas vacunas virales vivas, de que el virus, que está atenuado, quiere decir atenuado que por procesos biológicos y fisiológicos su característica patogénica ha disminuido y se ha mantenido su característica antigénica, o sea, de que se desarrolla una respuesta inmunológica. A veces, dentro de una población, ha empezado nuevamente a adquirir aspectos patógenos. Y así eso ha provocado que algunas vacunas que se han producido finalmente se han sacado, ¿no es cierto?, porque es un proceso largo. Agregando otras cosas que seguramente ustedes han escuchado con respecto a las vacunas, digamos que está muy en controversia con respecto a el timerosal, ¿no es cierto?, que se ha visto que tiene alguna injerencia en daños neurológicos, producto que tiene plomo, mercurio, ahí va mercurio. Pero eso tiene otra injerencia, tiene una injerencia química específica, producto de que eso está enfocado a que ayudaría a la incorporación de la gente y a aumentar la respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, el rechazo en los trasplantes está enfocado a este tipo de proteínas. La respuesta inmunológica y la capacidad de los organismos complejos, como un animal, como nosotros mismos, de responder frente a diferentes agresiones, a veces, ¿no es cierto?, agresiones cuando las tenemos y respondemos. El problema está en que a veces el agresor es tan severo que la respuesta inmune no alcanza, ¿no es cierto?, a provocarse y nos provoca la muerte, como el caso que está ocurriendo con el caso del virus ébola. Es decir, si aquí en Chile llega el virus ébola, ¿no es cierto?, endeudense, gasten todo lo que quieran, ¿no es cierto?, compran todo porque se van a morir. No, nada que hacer. Es una enfermedad que tiene alta mortalidad. Así que hasta el momento están con las antenas muy abiertas y creo que están ya empezando a provocar cierta restricción a ir a África, a esos países, y gente que venga de allá. Esto, por ejemplo, yo lo escuché cuando hubo bastante peligro y bastante... uno no sabe si realmente a lo mejor le pusieron más de lo debido, pero no sé. Cuando se provocó el brote de la gripe aviar, que empezó, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en los países asiáticos, y que decía que si llegaba, ¿no es cierto?, a los países, ¿no es cierto?, con la gran, ¿no es cierto?, movilidad, podía provocar una mortalidad elevada, porque la gripe aviar, el virus de influenza aviar, cuando pasa al ser humano, es más mortal que el virus porcino, mucho más mortal, no tan siendo 100% mortal.
Entonces por eso que cuando uno no tiene inmunidad y resulta que se enfrenta con un agente extremadamente agresor, que lo pilla es muy probable que la enfermedad lo haga, ¿no es cierto?, mortal. ¿Ok? Bueno, esto está enfocado a un proceso que eventualmente sería tan sencillo como decir que dentro de la membrana celular hay glucoproteínas que favorecen la producción contra invasores. Y ya vieron que es harto, bastante más complejo. ¿Ya? Yo tuve la suerte de tener un profesor, ¿no es cierto?, de inmunología, que es veterinario, que en la actualidad trabaja en la Universidad de Chile, el profesor Ferreira, y que era un orgullo para los veterinarios. ¿Por qué? Porque es un investigador de inmunología a un nivel altísimo. Se codeaba con premios Nobel. Entonces tuve la suerte, y de hecho incluso él me enseñó bastante inmunología, y a pesar de ser un investigador de gente de alto nivel, enseñaba en forma bastante esquemática para poder entender procesos muy complejos. O sea, si ustedes quieren estudiar inmunología en forma específica, tienen otro trabajo, que es muy complejo. ¿Ya? Bueno, pero traté de enfocárselo lo más demostrativo posible. Aquí tenemos nuestra linda membrana plasmática. Esta bicapa lipídica, ¿no es cierto?, con el componente hidrofóbico, hidrofílico y las proteínas con diferentes funciones. Esta estructura que nosotros vemos acá fue esbozada, fue postulada a nivel de 1972 más o menos, y ahí se ganó el premio Nobel de Medicina. Por eso digo que no hace mucho tiempo. Bueno, esto para recalcar, ¿no es cierto?, todo lo que tienen que estudiar, ¿no es cierto?, repasar de los diferentes componentes de la membrana, de la célula, junto con la fisiología de membrana. Esto para entender, ¿no es cierto?, que la célula presenta un citoesqueleto. Y el citoesqueleto corresponde a estructuras constituidas por microfilamentos intermedios, que es una estructura dinámica proteica, que se están formando y destruyendo, Y por lo tanto los organelos, las diferentes estructuras de la célula no están flotando, ¿no es cierto?, sino que están en un estado como medio gel, estructurado, ¿no es cierto?, en esta citoesqueleto. Esto es importante, ¿por qué? Porque algunas células tienen la propiedad de deformarse. Y estos productos que tienen en su estructura proteínas con capacidad contráctil. Y por lo tanto tienen la capacidad de emitirse dopos. Y esto le da propiedades, por ejemplo, de atravesar barreras, ¿no es cierto?, y cumplir funciones importantes. Es el caso del macrófago. Que el macrófago en circulación es el monocito. Y cuando atraviesa la pared capilar y pasa al tejido, se transforma en macrófago. No sé si quieren seguir con el esquema, ¿no es cierto?, tener 2 breaks o no tener el segundo break y salir un poquito antes. ¿Así lo hacen? ¿Lo han hecho? No sé. Salir 10 minutos antes. ¿Ah? ¿Y así no hacemos break? Excepto que ustedes pidan, ¿no es cierto?, que ese día he sido demasiado, ¿no es cierto?, estricto en, ¿no es cierto?, pasar y están cansados, por lo tanto quieren un break un poquito. Pero otro día, ¿no es cierto?, salir 10 minutos antes. Si me vuelo, por favor, si me vuelo, me avisan y dicen, ya, doctor, ya estamos en la hora, porque normalmente debemos seguir a las 10:30. Entonces, a las 10:20 me avisan, o más bien dicho, como cuando uno presenta un trabajo, a las 10:15 me ponen una luz amarilla, cosa que ya me empiezan a informar para ir redondeando. ¿Me iba a decir algo usted? Sí, una consulta. ¿Este material usted lo va a subir a la página? A la página, sí, exactamente. ¿Usted tiene una pregunta? ¿No? Más pensé que también tenemos. Yo tengo una duda ahí. Sí. Cuando el patógeno ingresa a la célula, lo que hace la célula reconoce el ADN del patógeno y en base a eso genera el linfocidio. No, Específico no es que sea de ADN, no es que sea de ADN. Es que hay que diferenciar. Aquí podríamos hablar del ADN. ¿Por qué? Porque si hay un virus, se internaliza un virus, ¿cierto? Y el virus es un verdadero parásito que utiliza el ADN de la célula para poder, ¿no es cierto?, replicarse. Y por lo tanto, al interiorizarse la célula y el DNA, afecta al DNA, lo cual afecta la presentación de antígenos propios. Y por lo tanto, eso es detectado por esta célula, ¿no es cierto?, citotóxica que la destruye. A eso vamos a enfocar. En este caso, no
no es específicamente ADN, sino que el macrófago engloba todo un componente. Y principalmente, para que vean, imagínense, lo específico que llega hasta esta situación. El macrófago se produce un procesamiento de toda esta estructura. Y dentro de ese procesamiento va a utilizar los componentes que tienen mayor posibilidad de producir una respuesta inmune. Y que generalmente son estructuras proteicas. Como la materia prima para... Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay bacterias que presentan toxina. Y a veces la toxina, que es endógena, que es interna, endotoxina, la toxina es una estructura proteica. Y esa toxina es la que puede utilizarse finalmente, ¿no es cierto?, o parte de la toxina para ser reconocida y provocar la respuesta, ¿no es cierto?, frente a esa gente. Bueno, esto tiene una gran variabilidad. Bueno, lo más específico de gran variabilidad es el anticuerpo. Es decir, existe un anticuerpo para cada agente, ¿no es cierto?, específico agresor. Y eso da una gran especificidad, ¿no es cierto?, de esa secuencia aminoácica del anticuerpo. Aquí también es muy específico, pero no del grado tan específico como el anticuerpo. Pero ¿qué es lo que es interesante? Esta gran variabilidad de secuencia aminoácica que permite presentar una amplia variedad de antígenos se refiere a la capacidad del DNA. Es por eso que la endogamia provoca que la inmunidad sea baja, porque esta variabilidad es menor y por lo tanto la capacidad de presentar antígenos y por lo tanto la capacidad de enfrentar, ¿no es cierto?, enfermedades es menor. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con varias especies. Por ejemplo, los grandes felinos. Los grandes felinos se sabe que es muy probable que en 20-30 años, si no trabajan en forma ardua los parques zoológicos, van a desaparecer, se van a extinguir. ¿Por qué? Por un lado, porque su hábitat se ha reducido. Y al reducirse, ¿no es cierto?, su población se ha reducido. Y eso ha provocado mucha endogamia. Y resulta que a su vez empiezan a ser agredidos por agentes agresores, los cuales tienen menor capacidad de responder. Y se empiezan a morir. Y por ejemplo, años atrás se probó una mortandad en el parque Serengeti, una mortandad impresionante de leones con tuberculosis. ¿Y por qué? Porque comían bovinos que tenían tuberculosis. Y empezaban a morir una cantidad impresionante. Así que eso es un poco lo que, ¿no es cierto?, ocurre. Por ejemplo, en Australia tuvieron un problema, y no sé si lo han solucionado o lo han descubierto bien, un problema con dos especies, que fue el koala, representativa, ¿no es cierto?, de Australia, y el demonio tasmania, que están empezando a tener problemas con agentes agresores y mortandades bastante amplias y están diezmando bastante su población. Por ejemplo, el koala con clamidias. Y por lo tanto, se estaba viendo qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Okay? Bueno. Hay un chileno trabajando ya con los demonios de Tasmania justamente por el problema de la endogamia que están teniendo porque están demasiado reducidos. Exactamente. ¿Algunos de ustedes conocen un demonio de Tasmania? ¿No? ¿Saben cómo se llama Lo el tengo demonio de al lado, Tasmania? lo tengo. Son terribles. La especie que tiene la mordedura más potente, ¿Sí? ¿no es cierto?, de los marsupiales, ¿no es cierto?, mamíferos en general. Con la mordedura se está transmitiendo un virus que le provoca un tumor en la cara. Exactamente. Yo tuve la posibilidad de conocer, ¿no es cierto?, el demonio de Tasmania y bueno, ya uno lo coloca bastante alejado porque si uno acerca la mano, te saca el dedo. Son sumamente agresivos. Sumamente agresivos. Son más agresivos que los últimos. Bueno, resulta de que existen barreras biológicas, siendo la barrera biológica más compleja, la membrana plasmática. Y vamos a ver que las moléculas traspasan la barrera biológica por diversos mecanismos. Y aquí tenemos una serie de mecanismos por los cuales una gran diversidad de moléculas traspasan diversas barreras biológicas.
la fagocitosis, que ya hemos hablado, y que viene del término comer, y que implica englobar, vamos a ver, englobar, ¿no es cierto?, una partícula o una estructura grande, y viene el término, ¿no es cierto?, macrófago, o sea, una estructura grande que fagocita. Y asociado a este proceso de fagocitosis, muy semejante, ¿no es cierto?, tenemos los fenómenos de endocitosis y exocitosis. Lo vamos a ver. El proceso de pinocitosis, que viene del término pinien, que significa beber, y aquí está enfocado a que una solución se incorpora, por tanto, solvente, que es el agua, más solutos disueltos en esta solución. Estos procesos tienen una estructura más o menos global similar. Después pasamos al fenómeno de difusión. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de difusión. La difusión simple, a través de poros, o a través de estructuras, por ejemplo, como el caso de la membrana lipídica. Y vamos a entender que la difusión simple es un fenómeno físico básico, que es tratar de ocupar el mayor espacio posible. ¿Y por qué? Por la energía cinética de las moléculas. Vamos a analizarlo. El fenómeno de difusión facilitada, que corresponde, como su nombre dice, a una difusión que se facilita por un componente proteico que se encuentra en la membrana. Y un tercer proceso de difusión es una difusión especializada, conocida como transporte activo, mediante la funcionalidad de una estructura proteica de membrana llamada bomba, donde se requiere un gasto energético importante. Y otro proceso de traspaso, que ya algo mencionamos delante, corresponde al fenómeno de filtración, que podemos enfocarlo a un líquido, podemos incluso analizarlo con respecto a un gas, en el sentido de que es obligar a pasar un gas o un líquido a través de una barrera. En el caso de un líquido, ¿cómo pasa una barrera? Por fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza hidráulica. ¿Y qué es lo que es la fuerza hidráulica? ¿Alguien sabe qué es la fuerza hidráulica? La fuerza del agua. ¿Perdón? Fuerza del agua. Fuerza del agua, frente a cualquier barrera que se lo ponga. Es la fuerza más devastadora de la naturaleza. Pero a pesar de ello, ¿no es cierto?, muchos procesos fisiológicos se explican por la fuerza hidráulica. Por ejemplo, la circulación sanguínea. La sangre circula por presión hidráulica, llamada específicamente presión hidroestática, en esta red cerrada de conductos que son los vasos sanguíneos. Pero ¿quién le da la presión? La bomba hidráulica, que es el corazón, que es un músculo especializado. Y por lo tanto vamos a entender más adelante el funcionamiento cardíaco y así vamos a ir entendiendo qué ocurre cuando la presión baja o qué ocurre cuando la presión es muy alta. La filtración de un gas es forzar pasar el gas hacia una barrera. Y por ejemplo tenemos el caso, ¿no es cierto?, del famoso aire acondicionado, ¿sí?, que el aire, ¿no es cierto?, pasa por un filtro, etc. Y que desgraciadamente es bastante maligno un aire acondicionado, porque hace recircular el aire y si eventualmente hay un agente, un germen microscópico, el filtro no lo detiene, sino que lo deja mantener. Los cuadros respiratorios se expanden fácilmente, ¿cierto?, por el famoso aire acondicionado. Bueno, ahí tenemos el proceso de fagocitosis. Por ejemplo, un agente o una partícula de alimento podría incorporarse mediante la emisión de pseudópodos. Por lo tanto, se deforma, ¿no es cierto?, la célula y engloba la partícula y forma una vesícula llamada vesícula fagocítica o fagosoma. Pero vamos a ver qué importancia tiene. Por ejemplo, el caso de mecanismos defensivos para destruir agentes como, por ejemplo, bacterias. Enfocado específicamente a la destrucción. Por ejemplo, se introduce la bacteria y esa bacteria introducida se lisa, producto de que se le incorpora la enzima.
y de esa manera se destruye. En forma paralela, en el caso del macrófago, parte de esos componentes se utilizan, como ya vimos, para presentar antígenos exógenos y desencadenar una respuesta. Aquí tenemos el caso de una fagocitosis más específica. Producto de que aquí tenemos lo que se conoce como bacteria opsonizada. ¿Qué significa? Que aquí hay un proceso ya un poquito más específico donde a la bacteria se le agrega un anticuerpo específico. Y además se incorpora otro componente proteico que se encuentra en circulación y que participa en los fenómenos inmunes que corresponde, no sé si lo conocen, a la estructura del complemento. En inmunología lo van a ver. Son proteínas, ¿cierto?, llamadas proteínas de complemento. Tienen un rol muy importante desde el punto de vista inmunológico general y desde el punto de vista inmunológico específico. Que en términos sencillos significa que esta bacteria opsonizada por esta estructura es más fácil fagocitosis. En el fondo es hacer a la bacteria más apetecible. Ese es el concepto más específico que estamos viendo acá. Y así se incorpora la bacteria opsonizada. Es un proceso más específico. ¿El anticuerpo lo generó el fagocito? ¿Ah? ¿El anticuerpo lo generó el No, fagocito? los anticuerpos los producen las células frontales. Cuando se habla de anticuerpo, tienen que pensar inmediatamente en célula plasmática. Esta célula plasmática proviene del linfocito B, activado. Y eso se activa por señales específicas. Señales que se conocen como citoquinas. Moléculas que cada vez se están descubriendo en mayor cantidad. O sea, ahí tiene que haber participado una célula plasmática. O sea, Sí, ya tiene que participar en una célula Si no, no plasmática. habría Claro, anticuerpos. exactamente. Esto, por ejemplo, es para que se produzca una fagocitosis más rápida. Por ejemplo, esto ya cuando yo le decía que se produce, ¿no es cierto?, una estimulación de células, ¿cierto?, de defensa, ¿cierto?, se añaden. Y ahí sería este caso. Aquí tenemos estos procesos asociados equivalentes a una fagocitosis. Esto corresponde a la endocitosis, la incorporación de una partícula de tamaño grande englobada por una membrana, o sea, una membrana formada por la membrana plasmática. Lo interesante es que esta se une a otra vesícula que viene con enzimas, que son lisosomas, que provienen del sistema de Golgi, y se fusionan y forman, ¿no es cierto?, una estructura donde se digiere, por ejemplo, esta partícula de alimento. Lo interesante es que parte de estos componentes lo utiliza la célula para sus funciones vitales, pero resulta que van a haber componentes de desecho, y esos componentes de desecho se eliminan al exterior. ¿Y cómo se elimina al exterior? Fusionándose esta vesícula con la membrana plasmática, fenómeno llamado exocitosis. Este fenómeno de exocitosis implica que muchas moléculas de tamaño grande van a ser llevadas al exterior. El caso, por ejemplo, del colágeno. El colágeno se elimina al exterior y posteriormente en el exterior está el armado extracelular mediante exocitosis. Neurotransmisores se eliminan al espacio sináptico por exocitosis, que es un proceso bastante rápido. ¿Por qué? Porque resulta que las moléculas ya están englobadas y se dan señales, y estas vesículas rápidamente viajan, se fusionan con la membrana y se tiran al exterior. Ahí tenemos una dinámica que muestra lo que acabamos de hablar. Como por ejemplo un agente agresor, ¿cierto?, se introduce por fenómenos de endocitosis, se le adiciona un sistema enzimático y forma, ¿no es cierto?, esta posterior-vesícula con los productos de digestión que se liberan al exterior por exocitosis. Bueno, aquí tenemos un resumen de estos procesos semejantes. Aquí tenemos la fagocitosis, la pinocitosis, que ya dijimos corresponde a englobar una solución donde está el soluto incorporado. Y tenemos endocitosis, por ejemplo, una bastante específica donde participa un receptor de membrana
específico para una molécula y por lo tanto se forma una vesícula incorporando una molécula específica gracias a ciertos receptores. Otro concepto importante corresponde al de transitosis, que significa en términos sencillos a que una molécula que sufre un proceso de endocitosis y de exocitosis, sin ser procesada mayormente, sufre un proceso de transitosis. Y hay varias moléculas que se realiza el proceso de transitosis. Es como un transporte, no, como que entra y sale el tiro. Sí. Es como el caso, por ejemplo, de los lípidos, cuando se absorben en ácidos grasos. Los ácidos grasos pasan la barrera de una célula antes de llegar al capilar linfático, formándose, ¿no es cierto?, en una vacuola con ácido graso en su interior. Migran por el citoplasma mediante transitosis y cuando llegan al lado que van hacia la circulación linfática, en su mayoría los lípidos pequeños solamente pasan directamente a la circulación sanguínea, la absorción, son liberados por exocitosis. Pero no hay modificación en el... Molecular no hay muchas modificaciones. Ya. No hay digestión porque eso sería otro proceso. Bueno, difusión, proceso por el cual se expande un gas o una sustancia en solución y se da el movimiento de las partículas. Cuando las partículas están en movimiento, generan un fenómeno físico llamado calor. Y a su vez, ¿no es cierto?, al aumentar el movimiento de las partículas, más calor. De hecho, está el concepto del horno microondas. El horno microondas lo que hace es aumentar la energía cinética de las moléculas de agua. Y al aumentar la energía cinética de las moléculas de agua se libera calor y ese calor genera, ¿no es cierto?, el cocimiento de las estructuras, las proteicas, ¿no es cierto?, los lípidos, los carbohidratos. Claro que en general no queda muy bueno el cocimiento, ¿no es cierto?, en el horno microondas. Normalmente es para calentar las cosas, para cocinar, y no queda muy bueno. En mi opinión. No sé. Pero para que entiendan. Tengo que pura comida recién hecha. No, oye, ya. La difusión depende de varios factores en cuanto a su intensidad y rapidez. Por ejemplo, peso molecular de una sustancia. Si una sustancia es pequeña, difunde más rápido que una sustancia más grande. No imagino que comía. Carga eléctrica de la molécula en relación a la carga eléctrica de la barrera que tendría que atravesar. Si tienen igual carga que la barrera, le cuesta difundir. Puesto que cargas iguales, el punto de vista físico se repele. Si tiene carga diferente, difunde más rápido. Y es así como voy viendo algunos ejemplos fisiológicos importantes donde se lleva a cabo este proceso. Este fenómeno es importante, esta consideración, diferencia de concentración o gradiente. Mientras mayor diferencia de concentración, se produce, ¿no es cierto?, una mayor difusión. Mientras menor diferencia, menor difusión. Distancia, grosor de la pared o membrana. Mientras más delgada la pared, mayor difusión. Mientras más gruesa la pared, menor difusión. Y el otro factor que ya incluso hablamos, temperatura. Mientras mayor temperatura, menor difusión. Mientras menor temperatura, menor difusión. Y para entender un fenómeno fisiológico básico, por ejemplo, el intercambio gaseoso. Hay que reclamar que no me pusieron borrador. Bueno, el intercambio gaseoso. Ustedes hicieron histología, ¿no es cierto? Y saben que el pulmón está formado por millones de alvéolos, que son estructuras, ¿no es cierto?, unidades pequeñas, que es como un saquito, ¿no es cierto?, como una cosa así, más o menos. Y estos alvéolos están rodeados por una gran densidad capilar. Lo vamos a representar por esto. Y por lo tanto, en el fondo, el aire de los pulmones está rodeado de sangre. Y eso da una gran superficie de intercambio. Y además, la barrera de separación entre el aire y la sangre es muy delgada. Todas estas condiciones ayudan a una rápida difusión. Además de que lo que tiene que difundir también es una molécula pequeña. Y eso explica, a su vez, que por qué el oxígeno, ¿cierto?,
y el CO2 difunden en uno u otro sentido. Primero tenemos una gran superficie de intercambio. Segundo, una barrera bastante delgada. Tercero, gradiente de concentración. Y eso nos lleva a el flujo neto hacia uno u otro sentido. La sangre que llega al pulmón con poco oxígeno comparado con la que hay en el aire del alvéolo, que por lo tanto se provoca una rápida difusión de oxígeno hacia la sangre. Y a su vez el CO2 que llega, ¿no es cierto?, por la sangre hacia el pulmón tiene mayor concentración que la del aire y por lo tanto de esa manera se desplaza el CO2 hacia el aire. ¿Qué va ocurriendo? Empieza a disminuir el oxígeno en el aire y empieza a aumentar el CO2 en ese aire. ¿Qué debe ocurrir por lo tanto? Renovación de ese aire. Y eso es la ventilación. Entonces por eso que si no hay una buena ventilación, empieza paulatinamente a disminuir el oxígeno en circulación y aumentar el CO2 en circulación. Así, ¿no es cierto?, se entiende en cuanto al proceso de difusión. Posteriormente, ¿qué ocurre a nivel celular? La célula va a recibir los nutrientes de la materia prima mediante la sangre. Y este grosor es mayor que el de el intercambio gaseoso. De hecho, el intercambio gaseoso en promedio es de media micra de espesor. Y la diferencia, el grosor a nivel de la célula con el capilar es 10 veces más, 50 micras. O sea, 100 veces más, 50 micras. Resulta que aquí el oxígeno es bajo y aquí está elevado en la sangre, siguiendo ese sentido, la sangre que llega hacia el tejido. Y el CO2 es mayor por la actividad metabólica y aquí el CO2 es más bajo. Por lo tanto, a nivel tisular, la difusión es que el oxígeno se va hacia la célula y el CO2 de la célula se va hacia la sangre. Bien. Rápidamente. Bueno, esto indudablemente se va a empezar a afectar por patología que afecta la difusión. Y por ejemplo, ¿qué patología afecta la difusión? El edema pulmonar, que implica que se acumula líquido y ese líquido empieza a engrosar esta barrera y por lo tanto se afecta la difusión de estos gases. Además, esta difusión es rara porque estos gases son muy pequeños y muy volátiles. Y además, estos gases son liposolubles, fenómeno que va a facilitar la difusión a través de la barrera biológica porque pueden pasar por la capa lipídica o como vamos a ver. ¿Ok? Y otra cosa también es el factor temperatura. Fíjense cómo la temperatura también influye en un proceso fisiológico. ¿Por qué? Porque dentro del organismo, donde hay más temperatura es aquí o acá. A nivel de la célula, ahí. Sí. Producto de la actividad metabólica, las reacciones metabólicas, parte de la energía va en forma de calor. ¿Ya? Y por lo tanto aquí hay un poco mayor temperatura dentro de una temperatura fisiológica, ¿no es cierto?, global, propia para cada especie. En cambio aquí, como está en contacto con el medio externo, de forma directa, ¿no es cierto?, con el aire ambiental, la temperatura es un poquito menor. Y eso tiene importancia bioquímica con respecto fundamentalmente al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿cómo se transporta? Por la sangre, unida a un componente que es la hemoglobina, que está contenida dentro del globo rojo. Se une, el 99% del oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. ¿Y esa unión cómo es? ¿Fuerte, covalente? No. Porque la hemoglobina no puede ser egoísta, unirse al oxígeno y no soltarla. Situación que lo tiene que hacer acá. ¿Qué significa? Que cuando llega el globo rojo con su hemoglobina con menor carga de oxígeno, esta hemoglobina tiene alta afinidad por el oxígeno y se carga rápidamente oxígeno. En cambio, cuando llega el globo rojo, esto
glóbulo rojo, con su hemoglobina, aquí con alta carga de oxígeno, pierde afinidad y la entrega a los tejidos. Y eso está relacionado, entre otros factores, por la temperatura. La temperatura menor aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. La temperatura mayor El CO2. baja la La afinidad. afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y por lo tanto así se entrega más fácilmente el oxígeno. Aumenta el CO2. Entonces se están dando cuenta cómo fenómenos muy sencillos van explicando procesos fisiológicos cada vez más complejos. Bueno, aquí tenemos la difusión simple. Y dentro de la difusión simple tenemos que considerar diferencias entre solvente y soluto. Aquí está enfocado al solvente, producto de que es diferente el fenómeno que ocurre con respecto al soluto. Este ejemplo es muy sencillo, pero es importante considerar lo siguiente. Aquí tenemos una barrera con esta porosidad y tenemos las moléculas solventes, que son estas pelotitas azules o celestes, y las moléculas soluto, que son, ¿no es cierto?, las pelotitas de color anaranjado, que son muy grandes y no pueden pasar esta barrera. Ya les dije que en términos generales, la molécula de agua es una molécula, ¿no es cierto?, pequeña, apolar, y que puede pasar con facilidad las barreras biológicas. Resulta que cuando existe esta situación, donde hay una gradiente de concentración, es decir, este medio está concentrado con respecto a esto, ¿qué fenómeno va a ocurrir? Un fenómeno de difusión específico de moléculas de agua. Y ese fenómeno de difusión de moléculas de agua se conoce como osmosis. Y ese proceso implica que las moléculas de agua van de un lugar menos concentrado al lugar más concentrado. Eso tiene una connotación de equilibrar un poco la concentración y además tiene una situación de consecuencia de volumen. ¿Por qué? Porque el agua le da volumen al compartimento donde se encuentra. Por lo tanto, por lógica, si no puede pasar este soluto para acá, como ocurrió en difusión simple que vamos a analizar, y por lo tanto las moléculas de agua pueden pasar fácilmente para acá, este compartimento va a aumentar de volumen y este va a disminuir de volumen, como vamos a ver luego. Pero veamos al tiro lo que ocurriría si el soluto pudiera pasar. Si el soluto fuera pequeño y pudiera pasar, el soluto va a moverse para acá. Y eso va a provocar menor movimiento de moléculas de agua. Por lo tanto, es diferente el proceso físico entre moléculas de agua y moléculas de soluto. Se puede poner una barrera dependiendo de si el soluto puede o no pasar. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua van de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. En cambio, las moléculas de soluto, si pueden pasar la barrera, van de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado. Esta tabla que vemos acá es una tabla meramente comparativa, demostrativa. Ese valor no tiene importancia fundamental fisiológica, sino que es una tabla comparativa con respecto a la difusión simple por poros. Como el agua pasa fácilmente esta barrera, ¿no es cierto?, plasmática por los poros, se le da una connotación 1 y se comparan una serie de solutos, varios de importancia fisiológica, con respecto al agua. Entonces el agua tiene un factor 1. El cloro 70, bicarbonato 400, urea 400, hidrogenión 500, potasio 1000. Es decir, estos van teniendo mayor dificultad para pasar la membrana plasmática a través de los poros. Sodio 36.000, glucosa 40.000. Aquí estamos llegando al límite de no poder pasar fácilmente. De hecho, la glucosa es una molécula que no pasa fácilmente la barrera plasmática de la célula, excepto de la célula nerviosa. La célula nerviosa es la única que permite un fácil paso de la glucosa. Y de hecho es la célula más sensible cuando hay disminución de la glucosa en su aporte. ¿Sí? ¿De qué forma funciona entonces la administración del suero fisiológico de la hidratación de los pacientes o del caso de la glucosa también? Bueno, eso lo vemos más adelante, pero tú incluso tú has dicho una palabra, suero fisiológico. En el fondo está una concentración fisiológica, una concentración semejante a la de la sangre y por lo tanto no provoca desequilibrio. Ahí sí, Eso enfoca. ahí sí puede. Claro. Lo que pasa es que existen algunas situaciones específicas,
pero que tienen que ser muy bien controladas, que corresponde al aplicar soluciones hipertónicas, por ejemplo, de glucosa, o bien de un carbohidrato que se utiliza mucho, que se conoce como manitol. Esos sueros se aplican para provocar una mayor eliminación de orina. Y de esa manera se ayuda a eliminar componentes tóxicos. Por ejemplo, tengo un perro que se intoxicó, vaya no quiera, pero puede ocurrir. En la actualidad, con el ¿no es cierto?, aumento de los problemas psiquiátricos y la demanda, ¿no es cierto?, de fármacos psicotrópicos, etc., de repente hay gente que es un poco descuidada. Años atrás, por ejemplo, me tocó un perro intoxicado por aspirina. ¿Por qué? Porque lógicamente a veces en forma banal, a veces uno lo deja en el velador y de repente nos falta el perrito curioso, ¿no es cierto?, y se comió la tira aspirina. Y eso provoca un problema en la coagulación, que puede ser bastante severo, aparte de provocar un problema de gastritis, úlceras, etc. Pero desde el punto de vista general, ¿no es cierto?, puede provocar problemas de coagulación. Y de hecho tenía problemas en la coagulación ese perro, por eso llegó a la consulta, digo. Tenía hemorragia, ¿no es cierto?, subcutánea, etc. Bueno, y resulta de que puede llegar un perro intoxicado, por ejemplo, con clorazepam, ¿no es cierto?, una benzodiazepina, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente provocar lo que se conoce como diuresis, o sea, estimular la producción de orina mediante estos sueros hipertónicos para que ayude a eliminar el tóxico, que ya teniendo sintomatología, el animal, ¿cierto?, implica que está circulando. Porque indudablemente que si el animal, ¿no es cierto?, vemos que consumió eso, pero todavía no tenía sintomatología, rápidamente ¿qué podemos hacer? Vomitar. Inducir vómito, y si no es posible, aplicar un componente que evite la absorción. Y ese componente es carbón activado. Y provocar, ¿no es cierto?, una incorporación de carbón activado y continuar, ¿no es cierto?, además con una diuresis aumentada. Yo tengo un caso clínico que fue en mi inicio, digamos, fue bastante complejo, pero fue muy ilustrativo. No tengo menos temblores, pero pensé que justo toqué y había hecho algo. Bueno, resulta que cuando estaba iniciándome yo como profesional, tenía un amigo que tenía un perro boxer y que se lo había enviado un colega, bueno, con experiencia para hacerle corte de oreja, algo que en la actualidad casi no se hace, corte de oreja. No me echan eso. Y mi amigo era bien, ¿cómo se llama?, aprensivo con el perro, por lo tanto no lo dejó hospitalizado, sino que se lo para casa. Entonces el médico le dijo, bueno, si esto está con anestesia y por lo tanto seguir despertando, a veces tiene un poco de dolor, pero no debería provocarle mayor problema. No ocurrió eso. Resulta que el perro empezó a despertarse y empezó a aullar, de forma pero intensa. O sea, tuvo un mal despertar. Llamó de urgencia, ¿no es cierto?, al médico, entonces le dijo, ¿qué pasa? Y resulta que le dijo, mira, a ver, ¿tienes algún, en ese tiempo estaba la pastilla, ¿tienes por ejemplo algún diazepam, ¿no es cierto?, en la casa? Sí, tengo diazepam. Ya, entonces, dale una pastilla, para que si se relaje vaya. Le di una pastilla, pasaban 15-20 minutos y la situación no pasaba. Y este se anduvo desesperando, le tiró como 4 pastillas. Y pasó como media hora, una hora y de repente el perro se cayó. Y dijo, le hizo efecto. El otro día despertó y el perro apenas respiraba. Totalmente botado. Bueno, yo estaba recién titulándome incluso, o sea, estaba por titularme, incluso estaba titulado. Y vivíamos menos lejos y me llamó y me dijo, ¿sabes que me ocurre esta cuestión? Si tú me puedes ayudarte. Bueno, voy y me encuentro con el perro totalmente botado. O sea, era una verdadera, ¿no es cierto?, un verdadero peluche, ¿no es cierto?, sin pilas, sin nada, así todo botado, ¿no es cierto?, peluche de trapo. Entonces, bueno, aquí urgencia, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de provocar un aumento de diuresis, ¿no es cierto?, y por lo tanto llevamos suero y manteniendo con suero hipertónico. Y, ¿no es cierto?, hasta toallas porque el perro va a orinar ahí. Y así el perro orinaba. Se demoró 10 horas en recuperarse. 10 horas. Pero se salvó. No sacábamos nadie con hablar de carbón activado, etc. Ya no tenía ningún sentido, al contrario era peligroso. ¿Por qué? Porque incluso podía inducirse vómito y aspirar y provocar neumonía poco extraño o asfixia. Por lo tanto, eso no se hace. Solamente se hace esa situación cuando uno sabe que recientemente ingirió un tóxico. Pero cuando ya hay síntomas, implica que ya pasó a circulación, por lo tanto ahí no se hace eso.
¿Ok? Entonces eso es enfocado. Y ahí lo vamos a entender. Por lo tanto, ya vamos a ver que la glucosa tiene un mecanismo específico de traspaso de membrana. En cambio, el oxígeno y CO2, fíjense, 0,04. Es decir, pasa mucho más fácil que la molécula de agua. ¿Y por qué? Porque primero es una molécula pequeña, pero no es tanta la diferencia. No es determinante eso. Es que estas dos moléculas son liposolubles. Se solubilizan en lípidos, por lo tanto pueden pasar por los poros y por la capa lipídica, muerto la risa. Por lo tanto, prácticamente la membrana plasmática no es barrera para ellos. Y por eso pasa fácilmente. Y por eso le expliqué que aquí pasan también fácilmente. Porque aquí pasan varias barreras. Pasan la pared del capilar, pasan membrana basal, pasan la pared del epitelio alveolar, pasan, ¿no es cierto?, por el plasma, pasa la pared del globo rojo, hasta incorporarse dentro del globo rojo, la hemoglobina. O sea, son varias barreras, pero la pasan. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, un poco lo que estábamos hablando. La difusión simple, ¿no es cierto?, corresponde, o por membrana lipídica, corresponde el paso por poro y por la bicapa lipídica. Y así tenemos algunos que pasan muy fácilmente porque se solubilizan, ¿no es cierto?, en la membrana. Y ahí tenemos el caso del oxígeno CO2. Pero hay una cosa interesante. De estos dos, el más liposoluble es el CO2. Y eso tiene una importancia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay alteración del intercambio gaseoso, lo primero que se afecta es el oxígeno. Y secundariamente el CO2. Porque es más liposoluble, por lo tanto difunde más rápido. Es por ello que nosotros podemos tener hipoxia, que significa menor cantidad de oxígeno en circulación, pero resulta que el CO2 puede estar normal. Pero cuando el CO2 está elevado, por alteración del intercambio gaseoso, el oxígeno está bajísimo también. Y eso es más grave, lo más grave que puede haber, que se conoce ya como cianosis. Esto corresponde a la difusión facilitada, donde tenemos una proteína transportadora llamada carrier, ¿ya?, que facilita el traspaso de una molécula, mostrado acá, ¿no es cierto?, siempre llevándola a favor de su gradiente de concentración o a favor de su gradiente eléctrico. Esta proteína debe ser activada, y es activada por un ligando o por un mensajero. Aquí, ¿no es cierto?, mostrado por este caso, ¿no?, esta estructura morada. Y este es el caso de la glucosa, en la mayoría de las células. Sobre todo las células con alta incorporación de glucosa, como las células musculares y la célula hepática. Esta correspondería a la insulina. Insulina que viene del páncreas. Y su síntesis se estimula por la propia glucosa. Se estimula incluso cuando la glucosa está llegando al intestino. De ahí comienza la estimulación de la insulina. Y cuando la glucosa se absorbe y llega a la sangre y aumenta la glicemia, se produce el gran estímulo para producir insulina rápidamente. Respuesta bastante rápida. Y la insulina tiene acciones rápidas. Y una acción rápida que demora segundos es esta. De viajar rápidamente, contactarse con el receptor y estimular una proteína transportadora y ayudar a introducir la glucosa dentro de la célula. Cuando se habla de insulinoresistencia es porque este mecanismo está fallando. Y ese es el mecanismo que involucra en lo que se conoce como prediabetes o ya francamente la diabetes. La metformina emula eso, ¿cierto? La metformina emula eso. Correcto, que es un hipoglicemiante. Y la química activa la producción de insulina en el páncreas. Exactamente. ¿Eso es una enzima, profesor? ¿Perdón? ¿Es una enzima? Esto, no, esto es una proteína y esto es una hormona. En este caso que estamos analizando, que es el caso de la insulina. Las hormonas actúan sobre receptores de membrana. Y en este caso hay hormonas que internalizan la función y provocan una acción en una célula. En este caso, esta hormona se une al receptor y activa una proteína transportadora de membrana, que en este caso corresponde al transporte de glucosa al interior de la célula, hepática, muscular, fundamental. Este mecanismo, eso sí, no lo tiene la célula nerviosa, puesto que la célula nerviosa deja pasar con facilidad la glucosa. Bueno, para hablar un poquito rápidamente de esta enfermedad, la diabetes, conocida como diabetes mellitus, se clasifica en dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es aquella que la insulina está no produciéndose y es conocida como la diabetes juvenil.
es la con la que se nace. Y es la más complicada porque el individuo de su nacimiento requiere de insulina exógena. En cambio, la diabetes tipo 2 es aquella donde empieza muchas veces con insulina resistencia. Y resulta que el nivel de insulina puede estar normal, o incluso a veces elevado, como respuesta a una baja actividad de la proteína como tal, por la insulina resistencia. El problema está en que esa glicemia elevada, al mantenerse elevada, al no controlarse, empieza a ser tóxica. Tóxica, por ejemplo, para las células beta-pancreáticas. Y esas células beta-pancreáticas se empiezan a dañar, a destruir, y por lo tanto el proceso de insulina baja y la insulina es deficiente. Y ahí terminan dependiendo de insulina exógena también. Lo que no entiendo, que le pasa que la otra vez escuché que hay un proceso de insulino resistencia, Sí. pero con niveles de colesterol LDL alto. Claro, que se ha visto que parece que empieza a bloquear el mecanismo de acción de la insulina, el colesterol. No está claro todavía por qué, son estudios que se están viendo. Se han visto hormonas que afectan, por ejemplo la hormona de crecimiento, provoca insulina resistencia. Por eso los individuos que tienen, ¿no es cierto?, exceso de esta hormona, en el caso del individuo en crecimiento lleva al gigantismo, pero resulta que puede llevar a la prediabetes. En el caso del individuo adulto que tiene hormona de crecimiento elevada, lleva a la acromegalia. El otro día estuve en el Instituto de Neurocirugía, ¿lo conocen o no? Sí. Y vi, y hace tiempo que no veía una persona de acromegalia de libro. De libro. Y desgraciadamente una situación muy compleja, que era la de talca. Con todos los huesos planos alargados, el mentón alargado, las manos alargadas, los pies alargados. La habían operado de hipófisis porque tenía un tumor de hipófisis y desgraciadamente no había evolucionado positivamente. Y entre sus consecuencias es una hiperglicemia secundaria, por lo tanto una diabetes secundaria. Y existen varias patologías, por ejemplo, la progesterona elevada provoca insulina resistencia. Por eso que ha ocurrido, por ejemplo, la aplicación excesiva de progesterona en la emblacanina ha llevado muchas veces a diabetes secundaria. Hay varias hormonas que tienen como efecto secundario provocar insulina resistencia. La obesidad se relaciona con insulina resistencia. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, diferentes carriers. Hay carriers que transportan un solo soluto, otros que transportan dos solutos, se llama SYNPORTE. De hecho, esta proteína que transporta glucosa, lo interesante, no transporta solamente glucosa, también ayuda a transportar potasio entre las células y aminoácidos. Esto es interesante porque, por ejemplo, cuando un individuo tiene un coma diabético por hiperglicemia, dentro del tratamiento se le aplica rápidamente insulina de rápida acción. Pero resulta que esa insulina de rápida acción hay que aplicarla con potasio. ¿Por qué? Porque resulta que puede provocar una hipoglicemia, pero también una disminución brusca del potasio. Y eso también es complicado. Y eso puede provocar una arritmia severa. Bueno, y otros carriers tienen acción antiporte, quiere decir que llevan una molécula hacia un lado y otra hacia otro lado. También existe la difusión facilitada por canales, y ahí tenemos los canales iónicos. Y esta, por ejemplo, es la que explica el mecanismo de excitabilidad de células excitables, como el caso de las células nerviosas y las células musculares. Ustedes les pasaron en biología celular, ¿no es cierto?, el proceso de impulso eléctrico, ¿no? Proceso de acción, ¿no? Bueno, una explicación bastante sencilla para integrar este concepto. Una célula, o sea, todas las células, todas las células tienen
¿no es cierto?, la estructura clásica con su membrana plasmática y presentan en su membrana una polaridad. Todas células presentan una polaridad, la membrana, que se explica por ciertas diferencias pequeñas de concentración de iones. Y en estado de reposo, una célula presenta la polaridad de manera que el interior es negativo con respecto al exterior. ¿Ya? Resulta que las células excitables son aquellas que reciben un estímulo, generalmente estímulo eléctrico o ese estímulo mecánico, y ese estímulo provoca excitación. ¿Y qué significa excitación? Que cambia la polaridad de la membrana. Por lo tanto, lo que es negativo se hace positivo y lo que es positivo se hace negativo. Y por lo tanto, en este punto de excitación se provoca este cambio de polaridad. Y ese cambio de polaridad se empieza a transmitir a lo largo de la membrana. En el caso de una neurona, se transmite a lo largo de la membrana, llega hasta la parte final del axón y provoca la liberación del neurotransmisor. Y ahí se comunica con otra célula. Y por lo tanto, la conexión entre las neuronas son por potenciales electroquímicos. La sinapsis. En la sinapsis, correcto. En la sinapsis es específicamente una conexión química, pero para que haya liberación de neurotransmisor tiene que haber un efecto eléctrico. Y por lo tanto se habla de potencial electroquímico. Pero la pregunta ahora, ¿y por qué cambia la polaridad? Porque se produce una apertura de canales iónicos. Y el primer canal que se abre corresponde a canales de sodio. Me adelanto, esto lo vemos más adelante, resulta que la concentración de sodio fuera de la célula es mayor que el interior de la célula. Como a su vez la concentración de potasio es mucho mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Cuando se abre un canal de sodio, que son los primeros que se abren, ¿qué ocurre con el sodio? Difunde. ¿Y cómo difunde? Ingresa. Exactamente. Entran moléculas de sodio. ¿Qué carga tienen? Positiva. Por lo tanto, le dan positividad a la membrana. Y comienza a ser negativo el exterior. Paulatinamente, esto se empieza a transmitir para acá. Pero ¿qué va ocurriendo? Aquí empieza a producirse la recuperación, conocida como repolarización. ¿Y por qué ocurre eso? Porque posteriormente, en forma más lenta, se abren canales de potasio. Y los canales de potasio, al abrirse, ¿qué va a ocurrir con el potasio? Va a salir. Sale el potasio. Y el potasio también tiene carga positiva, por lo tanto, empieza a salir carga positiva, empieza a volver negativamente internamente la membrana. ¿Vuelve al original que tenía? Exactamente, va volviendo al estado original. La pregunta es, ¿y por qué esta gran diferencia de concentración de estos iones? La respuesta está acá. En este mecanismo de transporte específico de membrana, que es la bomba sodio-potasio de TCA. Esta es la bomba iónica más ampliamente distribuida en el organismo. Fue la primera que se descubrió porque está en todas las células. Y tiene una acción específica que es la que vemos acá. Pero mediante esa acción específica, tiene un rol fisiológico en muchas acciones importantísimas, celulares y tisulares, y por lo tanto, de los órganos. Como ya les esbocé, ¿cierto? La concentración de sodio se mantiene elevada afuera y pequeña dentro de la célula, y la de potasio elevada dentro de la célula y pequeña afuera. Y eso se debe a la acción de esta bomba, que constantemente está actuando y requiriendo energía. Específicamente esta bomba, ¿qué es lo que hace? Si es bomba, para mantener esto, lo que hace es sacar sodio, llevarlo contra el gradiente, donde estamos concentrados, e introducir potasio, que es donde estamos concentrados, ¿cierto? Y por lo tanto ahí tenemos el concepto bomba. Por lo tanto, ustedes ya no van a tener que memorizar la acción de esta bomba. Ya con el conocimiento integrador que van a decir, como yo ya sé, y lo vamos a volver a repetir, que la concentración de sodio es mucho mayor fuera de la célula que dentro de la célula. La concentración de potasio es mucho mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Esta bomba, la acción que tiene en general es, ¿cierto? Es sacar sodio e introducir potasio. Ahora, específicamente lo hace 3×2. Por cada 3 moléculas de sodio, 2 potasio. Eso ya más específico. Es por eso que se demuestra la importancia de que constantemente a las células llegue energía, o sea, su proceso metabólico provoca energía para la actividad, ¿no es cierto?, fisiológica de membrana, y esta es la actividad que se daña rápidamente cuando
una célula, por ejemplo, no es nutrida adecuadamente. Supongamos que aquí se provoca una obstrucción y por lo tanto no llega una buena irrigación. Se produce un concepto llamado isquemia. Isquemia, es decir, se detiene la circulación. Y esta célula cae en un estado de deficiencia de oxígeno. Y por lo tanto su actividad energética cae bruscamente. Si esto se mantiene, empieza a dañar varias funciones, entre ellas la de la membrana plasmática de bomba. Y esto empieza a dañar la membrana y por lo tanto ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a introducirse sodio. Y el sodio, al introducirse, el sodio es una célula hidrópica que arrastra moléculas de agua. Por lo tanto empieza a incorporar agua dentro de la célula. La célula se empieza a dañar. Y es un paso previo a la muerte celular. Se empiezan a provocar degeneraciones celulares. Estamos casi en la hora, profe. Profesor, esa es la razón por la cual por una insuficiencia cardíaca se produce un edema en el fondo. No específicamente. Es que es un poquito más complejo. La insuficiencia cardíaca, enfoquémoslo a lo que vimos anteriormente. Es que el corazón no es capaz de imprimir la presión adecuada a la sangre para que circule. Esa presión baja la va a detectar los sensores de presión, que detectan una hipotensión. Esto a grandes rasgos, porque esto también lo vamos a ver más adelante. Resulta de que estos sensores de presión van a activar mecanismos que están indicando como que hay poca sangre, como que la sangre está en bajo nivel, y por lo tanto estimulan los mecanismos retenedores de líquido. Pero no es así. Eso es lo que hace, estimula los mecanismos retenedores de líquido. Yeah. Y al estimular los mecanismos retenedores de líquido, entre los cuales está el llamado eje de renina, angiotensina, aldosterona, un mecanismo hormonal que actúa rápido, se empieza a retener a nivel de riñón líquido y un soluto asociado a retención de líquido, que es el sodio. Y eso provoca que se retenga líquido y por lo tanto se empiece a provocar una retención excesiva de sodio con líquido. Y eso empieza a provocar paulatinamente hipertensión. Es decir, resulta que la insuficiencia empieza a provocar hipertensión arterial. Por eso que una de las primeras medidas que se hace en un individuo con insuficiencia cardíaca es dieta hiposódica, porque tiene mucha retención de líquido. Y esa hipertensión es la que te empieza a llevar a edemas, que lo vamos a entender más adelante cuando veamos el intercambio capilar. Producto que se empieza a pasar mucho líquido hacia los tejidos. Y eso provoca edema. Que puede provocar edema de declive, por ejemplo, en el caso del ser humano, el edema de la extremidad, ¿no es cierto? O bien puede provocar incluso el famoso edema pulmonar, producto de una falla cardíaca. Pero por ahí va el mecanismo fundamental. No tanto en esto es ya más a nivel celular. Que efectivamente también en insuficiencia cardíaca se ha visto que se empiezan a dañar las células y empiezan a morirse las células cardíacas. Y por eso es un proceso progresivo crónico. ¿Ya? Ya. Quedamos entonces